Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a la cafetería Sport Café, aquí en Huelva, en La Merced, y en una nueva entrevista en sporthuelva.com. Hoy tenemos un invitado muy especial con el que hemos querido tener varios encuentros durante la temporada, pero no han podido ser, y hoy pues finalmente lo tenemos aquí. Estoy hablando precisamente del director deportivo del decano del fútbol español, Dani Alejo. Dani Alejo, que es licenciado en Derecho. Vamos a ver un poquito su formación y todo su currículum. Es licenciado en Derecho, como digo, realizó cursos de Marketing y Comunicación, curso de Valoración y Priorización de Futbolistas, máster en Derecho Deportivo, también organizador de partidos UEFA, nivel 3 de entrenador. Como experiencia deportiva, pues fue director deportivo del San Roque, del Club Deportivo San Roque, del Estepona, director de operaciones en el GES Fútbol, director deportivo del Algeciras y, por último, como bien sabéis, director deportivo del decano del fútbol español. De profesión abogado, comenzó su andadura deportiva como director del Estepona en 2009 para más tarde aterrizar en el conjunto gaditano del Club Deportivo San Roque. Fue representante de futbolistas en la agencia GES Fútbol, como hemos comentado ahora mismo, y entre sus logros pues llegó al Algeciras como director deportivo y automáticamente consiguió su ascenso a la Primera Real Federación como primera de grupo, y justo al año siguiente en esa misma categoría Dani Alejo logró meter al equipo algecirista pues en el playoff de ascenso a Segunda División. Tras terminar su vinculación en el conjunto algecireño, bajó a las catacumbas del fútbol para coger el timón de la dirección deportiva del decano, teniendo esa difícil tarea de volver al Recre a la Segunda Federación, algo que consiguió, y tras ese ascenso, pues ahora mismo tiene al alcance de la mano conseguir un segundo ascenso consecutivo a lo que es la Primera Real Federación. Sin más preámbulos, tenemos aquí a Dani Alejo. Dani, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Quién es Dani Alejo? ¿Dónde nace? ¿Tus orígenes? Explícanos un poquito. Bueno, pues has hecho una breve introducción bastante extensa y acertada. Yo soy nacido en Algeciras, 42 años, y bueno, pues no extenderme mucho y repetir un poco lo que tú has comentado, ¿no? La gente decía que era un abogado que sabía fichar, ¿no? Y entonces, bueno, pues con esas características que uno tiene y la formación, pues la verdad que en el mundo del fútbol pues no me ha ido mal del todo, ¿no? Están viendo aquí, justo a mi derecha, a vuestra izquierda de la pantalla, a Moisés Izquierdo. Moisés, que es un amigo de la casa de Sport Huelva, que ha tenido bien el estar aquí con nosotros y hablar un poquito con Dani Alejo. Pues cuando quieras y como quieras, pues tienes el micrófono para preguntarle a Dani Alejo todo lo que precise. Muy bien, pues buenas tardes, lo que dice a todo el mundo, ¿no? Muchas gracias al Sport Huelva por la invitación. Y bueno, Dani, te voy a hacer una preguntilla. ¿Te gustaría ejercer en un futuro lo que dice la abogacía? Bueno, pues después de haberlo ejercido, la verdad que el mundo del deporte, en concreto del fútbol, siempre lo he tenido muy presente y bueno, pues uno siempre intenta de una manera u otra estar vinculado. Fui entrenador, fui agente de jugadores y después en esta parcela de la dirección deportiva en varios equipos, y la verdad que pues me sigo inclinando por poder seguir desempeñando este rol durante el mayor de años posible, siempre y cuando pues me lo permita un poco pues los éxitos que al final uno vaya cosechando, que al final es por lo que le van a valorar a uno y es por lo que le van a permitir pues ir avanzando en proyectos y en equipos, ¿no? Bueno, me toca, ¿no? Buenas tardes, Dani. Encantado de que estés aquí en tu casa también. Mi pregunta es simple. ¿Cuándo y por qué te interesa este mundo de ser director deportivo tan complicado? Bueno, pues te lo decía, ¿no?, anteriormente. Yo terminando la carrera, pues veía la fórmula
de estar lo más ligado al fútbol posible. Y a mí pues me llamaba mucho la atención de la hora de crear equipos. Siempre, bueno, pues al hacerme gente, pues tenía pues presidentes que me pedían pues información o incluso el consejo para a la hora de realizar algunas incorporaciones. Y bueno, pues poco a poco pues vas avanzando más y vas viendo que bueno, que te va llenando mucho más el hecho de ir generando y compensando esas piezas que tú vas aportando al club para formar ese equipo de trabajo final para poder desarrollar lo que es la temporada. Y entonces pues te quedas enganchado ahí como si fuera una pequeña droga. ¿Es tan difícil eso de ser director deportivo o es sencillo? Pues aquí todo el mundo decimos, pues yo ficharía a este, yo al otro. Pues no tienen ni idea fichando. Pues la gente aquí todos opinamos. Bueno, eso es lo bonito del fútbol, que al final todo el mundo pues tiene una opinión y todo el mundo está pendiente de todas las cosas, ¿no? Es verdad que es difícil, ¿por qué? Porque uno tiene que pensar no solamente en un jugador en concreto, sino en la generalidad de todos, incluso en cómo puede ir desarrollándose durante la temporada esa gestión del grupo, ¿no? Que sí es cierto que esa figura de líder la tiene que ejercer el entrenador, y por parte del director deportivo siempre tiene que quedarse en un segundo plano. Yo eso lo tengo muy en conciencia, ese matiz, ¿no? Pero bueno, también es cierto que tienen que saber, bueno, tanto entrenadores, cuerpo técnico, jugadores, que la figura que está por encima y que está vigilando de que todo sea correcto y al que se le pueden también acudir cuando tenga algún problema, ¿no? Pero básicamente la dificultad está en poder aunar esas características de cada jugador que te permitan después dar pues un buen resultado deportivo. Dani Alejo consigue el ascenso a Primera Ref con el Algeciras, quedándose a las puertas de llevar al equipo a Segunda División. Y el 25 de mayo de 2021 anuncias tu marcha. ¿Qué es lo que ocurrió en ese Algeciras, Dani? Bueno, pues lo que ocurre es lo que pasa en algunos equipos, ¿no? Que se tiene la necesidad pues de acudir a poder financiación externa para poder cumplir el presupuesto. Y bueno, aparece la figura de un inversor con muy buenas referencias y que quiere hacerse cargo del equipo, incluso quiere transformarlo en sociedad deportiva. Y bueno, en ese transcurso de tiempo pues vamos hablando y demás. Y bueno, yo soy una persona muy de sensaciones, ¿no? Y bueno, es cierto que a mí en multitud de ocasiones pues decía que quería contar conmigo y quería que yo fuera el director deportivo del equipo. Pero bueno, yo veía que quedábamos, que hablábamos y que pese a que las reuniones se iban alargando en el tiempo, pues no se iban dando los pasos adecuados que había que hacer. Y entonces pues llega un momento en el que yo le transmito a él que bueno, que estoy muy agradecido porque él opine que gustaría que yo siguiera en el equipo, pero que no voy a seguir. Y que mi implicación iba a ser la máxima, porque esto pasa justo antes de empezar los playoffs, y yo pues mantengo la misma actitud, la misma ganas, la misma rutina, y focalizado en que se consiga el objetivo que teníamos que tener. Y bueno, y al final así fue, ¿no? Conseguimos el ascenso, jugamos el playoff, pasamos la primera ronda. Y en la última, bueno, pues la desgracia de que no tenemos este año a favor, ¿no? Que teníamos el coeficiente en contra con la Real Sociedad, pues hace que vayamos al empate a prórroga, tengamos que arriesgar más y al final una contra, pues la Real nos mató y no logramos ascender. Bueno, pues pregunto yo. Vamos al lío. Después de esto, ¿por qué? Porque claro, asciendes a la Algeciras a Primera Ref, pero te vienes a Recreativo a la última categoría de la Real Federación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo decides finalmente venir a Recreativo de Huelva? ¿Qué te convence? Pues mira, yo la verdad que cuando las cosas en el mundo del fútbol salen bien, pues surgen muchas oportunidades y en esas conversaciones que yo decía antes con el que es propietario hoy de Algeciras, pues
pues hubo bastantes equipos que se pusieron en contacto conmigo para saber qué iba a hacer de cara al futuro. Y bueno, uno de ellos fue el Recreativo. Yo tengo pues una familia, tengo un trabajo en el cual pues tenía que decidir bien lo que iba a hacer. Y en esas conversaciones que tuve con varios equipos, pues yo siempre lo he dicho y creo que el día de la presentación mía lo dije, que Carlosita, que es el que me habla conmigo y el que me va contando pues todo lo que es el proyecto que le gustaría desarrollar y las ganas de querer hacer las cosas bien y las ganas y la ilusión porque dar un giro nuevo, la verdad es lo que me motivó muchísimo, unido evidentemente, no cabe duda a que el escaparate del Recreativo de Huelva pues era pues un hecho muy importante que no se podía pasar por alto. Y pesó, pero sí es verdad que pesó mucho la insistencia de Carlos de eso, de mostrarme pues las ganas que había de que se pudiera hacer algo bonito y de poder hacer algo importante para el club, y teníamos ese pequeño reto, ¿no?, que parecía difícil porque los ascensos son muy difíciles, de poder recuperar lo que se había perdido, ¿no? Entonces pues no sé si hay que llamarme valiente o un poco pero bueno, oye, di el paso y por esa ilusión que vi y demás, y la verdad que no me arrepiento, ha salido después todo muy bien, después todo cuando pasa el tiempo, porque todo, digamos que las piezas todas encajan y todo se ve que era la acertada, pero bueno, en el momento que había que decidir era el que uno no se podía equivocar, y la verdad que contento por haber decidido lo que hice y bueno, por estar consiguiendo lo que vamos consiguiendo todos, ¿no? Bueno, Dani, te voy a hacer una preguntilla. ¿Cómo es el balance de estos 2 años en el Recreativo de Huelva? Bueno, yo creo que el balance a nivel deportivo, pues yo creo que es bueno, ¿no? Yo creo que al final tienes que hacer un equipo cuando llegas, porque tienes que tomar decisiones pues, en cuanto a las decisiones que había, porque había jugadores con contrato en vigor, tenías que hacer esa planificación un poco de qué piezas es las que tú ibas a necesitar, de lo que había que priorizar en algunas posiciones. Oye, logramos realizar esas decisiones y armar un buen equipo. Hubo que contratar entrenador, hubo que contratar preparador físico, que tuve la fortuna de coincidir con Rubén Betanzo, una persona muy muy preparada, y que encima era aquí de Huelva, ¿no? Porque sí es verdad que un poco se ha dicho que como casi le tenía fobia a la gente de Huelva, no nada más lejos de la realidad, pero sí es verdad que bueno, que cuando conoces a gente competente, gente que te transmite, gente que tú le ves capacidad, evidentemente pues no es una pieza que no se podía escapar tampoco, y la verdad que muy contento con el rendimiento y el trabajo que ha dado Rubén. Y como te decía, positivo porque al final conseguimos el objetivo siendo primeros, no sin dificultad, ¿no? Porque también hay que reconocerlo, que bueno, que había dudas, ¿no?, en cuanto al tipo de juego incluso que desarrollábamos, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una entrevista en Navidad que hicimos en Cajasol, en la que yo decía que bueno, que a mí me gustaba mucho los procesos, ¿no? Porque evidentemente para llegar a la consecución de una victoria pues hay que hacer muchos méritos, porque si no, el día que no esté acertado pues no te queda nada. Y bueno, esa temporada la hicimos bien, y esta temporada bueno, pues nos hemos adaptado a una segunda red que era muy complicada, una segunda red que era muy distinta a la segunda red que se había vivido justo el año anterior, con connotaciones un poco que la gente pues quizás a lo mejor pues no es capaz de percibirla, en el sentido de que nosotros tuvimos que armar el equipo sin saber el grupo nuestro que íbamos a enfrentarnos, ¿no? Entonces teníamos unas referencias de la temporada anterior de jugadores y demás, y sin embargo bueno, pues fuimos capaces de organizar un equipo, yo creo que muy competitivo. Priorizamos un poco la continuidad de futbolistas, ¿no? También la pretemporada dio pie a que futbolistas que aportaron menos el año anterior, pues el míster Abel pues vio que podían aportar, y se quedaron, y bueno, después en Navidad bueno, pues tuvo que hacer una pequeña
una pequeña revolución, por así decirlo, que tampoco es tan grande como a priori se puede ver, ¿no? Porque bueno, al final había muchos futbolistas que continuamente se quedaban fuera de la convocatoria, entonces bueno, pues hasta un determinado punto pues podían ser contraproducentes para la recta final, ¿no? Y yo creo que al final eso es también lo que se le pide, ¿no? a las personas que en un momento dado lideran cualquier tipo de parcela, ¿no? No el ser valiente, sino el ser capaz de detectar qué cosas se pueden mejorar y luego después pues afrontar ese reto de poder hacerlo y luego que salga bien, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto quizás pues en esta temporada ha tenido esa dificultad de encontrarnos con equipos de un mayor presupuesto al nuestro, de una dificultad en cuanto al nivel de equipo que era superior al de la segunda red del año anterior y luego bueno pues las incorporaciones que hemos tenido que hacer pues mejorar un poco si cabe el nivel de los jugadores que teníamos, que si bien no era malo anteriormente, pues sí es verdad que nos faltaban cositas y yo creo que había que hacerlo, ¿no? Y bueno, como te decía, valoración positiva de las 2 temporadas y bueno, y ahora estamos a las puertas de poder tener los últimos 90 minutos o 120 según se mire de uno de los partidos más importantes de los últimos años del Recre, ¿no? Entonces yo creo que es muy positivo. Con respecto a lo que has comentado de los fichajes, Dani, ¿estás orgulloso, no sé si dirá orgulloso, pero contento con los fichajes tanto de la temporada pasada como con esta de los jugadores que has traído al Decano? Sí, yo siempre estoy muy contento con lo que hemos tenido, porque al final nuestro presente de hoy está formado por lo que hemos tenido nosotros. Entonces, como te decía, yo lo que sí es verdad, si recordáis un poco mi rueda de prensa de valoración de mercado de invierno, yo lo que no quería por ningún momento, y de verdad que no pretendo hacerlo nunca, es minusvalorar ningún futbolista. Todos los que estuvieron hasta el 31 de enero con nosotros nos aportaron, consiguieron que fuéramos segundos y a raíz de los que incorporamos después, pues pelearon para seguir siéndolo y materializar al final el conseguir la plaza y vernos en nuestro playoff. Entonces, yo estoy muy orgulloso de cada uno. Sí entiendo de que bueno, pues hay jugadores que han podido aportar más, jugadores que han podido aportar menos. Es verdad que es una plaza complicada porque tú tienes que liderar, siendo jugador recreativo tienes que liderar la categoría y entonces bueno, pues eso hay jugadores que les cuesta, pero porque vienen de otro tipo de clubes en los que no tienen esa responsabilidad, ¿no? Y entonces bueno, pues con los éxitos y los fracasos de esos futbolistas que han podido aportar más o menos, pues yo estoy muy contento porque también dieron en su día el paso de venir para acá, bajándose incluso algunos de categoría, oye, y nadie tiene culpa de que en un momento dado pues no rindan lo suficiente o lo que se le espera, ¿no? Pues yo, Dani, en relación a lo que has comentado antes, nos quedan 90 minutos, 120, esperemos que no, que nos quedemos en 90. ¿Estás tan seguro que vamos a ascender? ¿Qué porcentaje le pondrías tú de seguridad de que vamos a ascender este año a primera ref? Yo soy muy positivo, entonces como yo confío mucho en el equipo y se le ve trabajar día a día y yo estoy seguro que vamos a ascender, pero vamos, yo lo decía desde el principio, ¿no? Yo no rehuía nunca la necesidad y la obligatoriedad de nosotros como equipo, por todo lo que representamos, todas las masas sociales que tenemos, de indistintamente de tener un presupuesto más alto o más bajo, el hecho de pelear siempre por la primera posición no fue posible, pero siempre tenía claro de que nosotros íbamos a ascender, sea como fuese, ¿no? Y en este caso yo estoy plenamente convencido de que vamos a conseguir el ascenso y no me queda duda. Yo confío plenamente en todo y cada uno de los jugadores que tenemos y en el entrenador no estoy muy tranquilo. ¿Dani se baña en las fuentes si se asciende el domingo o no? Pues mira, Dani no se bañó en la fuente el año pasado no, pero este año prometo bañarme porque me apetece un montón. Vale. Bueno, esperemos que sí, ¿no, Dani? Que te bañes en la fuente, ¿no? Que esperemos, no, que sí. Vamos ahí. Bueno, eso es verdad, ¿no? Bueno, decirte, ¿por qué tantos cambios en el mercado invernal, Dani?
Pues mira, por lo que decía antes, ¿no? Cuando uno es capaz de ver de que hay cosas que se pueden mejorar, pues tiene dos posibilidades. Una, pues encomendarse a que el futuro te ayude, y dos, intentar hacer algo al respecto. Entonces, es cierto que bueno, que quizás si haces cambio, pues la gente pueda pensar, bueno, pues que no es muy creíble el hecho de cambiar tantos futbolistas o que se ha podido equivocar uno, que cuando nos equivocamos, ¿verdad? Pero nosotros éramos segundos en ese momento, no teníamos necesidad pero sí es verdad que se veía que era necesario ese cambio, que podíamos mejorar, y lo único que hicimos fue ponernos a trabajar para poder conseguirlo. ¿Y hasta dónde hicimos? Pues hasta donde el mercado nos dejó y nos posibilitó. Está claro que apuntábamos por futbolistas importantes, futbolistas que algunos lo dejan salir, otros que al final no, y entonces pues nos quedamos en esas 7 incorporaciones y bueno, como te decía, ¿no? Muy contento, porque al final yo creo que es un mercado muy difícil, un mercado en el que se hierra más que se acierta, y yo creo que a nivel general, yo creo que la aportación de Chinchilla, la aportación de Javi, la aportación de Trapero, la aportación de Nacho, incluso la de Mario Robles, ¿no? Por la partida segoviana, que ha venido arrastrando muchas molestias, yo creo que han dado un paso adelante a lo que teníamos, y ha ayudado a todos los futbolistas que teníamos nosotros ya en el equipo para poder acometer con un poquito más de seguridad el hecho de mantener esa segunda plaza. E incluso, mira, al final hemos quedado a 10 puntos del primero, que parecía que al final no iba a sacar mucho, ¿no? Pero claro, ¿quién se esperaba que la Antequera fuera a hacer lo que ha hecho, que ha sido espectacular? Pues con respecto a eso, al final tú has confiado mucho en Abel Gómez esta temporada. Creo que no has tenido ninguna duda de él. Se ha cuestionado su juego, pero la realidad es que hemos quedado segundo, como has comentado, 10 puntos de la Antequera, y estamos a 90 minutos de un ascenso en una balanza que nos valen de 3 resultados, nos valen 2, un empate o la victoria. Lo que no podemos es perder. ¿Crees que Abel está capacitado para ser entrenador de Recreativo en Primera Federación o no? Yo creo que sí, que está muy capacitado. Yo creo que el míster lo que ha priorizado en todo momento es no poner en peligro la posible consecución del objetivo, y eso hace que nos tengamos que adaptar a todas las circunstancias y todos los problemas que nos hemos ido encontrando, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que si no hubiéramos tenido tantas lesiones en momentos tan puntuales, en momentos tan concretos, cuando Dopi estaba marcando goles, de repente se lesiona, cuando Pablo Caballero ya estaba también funcionando tan bien, se vuelve a lesionar. En fin, la verdad que hemos tenido muchas dificultades desde el inicio de temporada, ¿no? Con la lesión de uno de los jugadores que entendíamos que iba a liderar un poco también el equipo, como era Víctor Morillo, que se lesiona en el último partido de pretemporada. Entonces, bueno, pues el hombre ha trabajado mucho y bien. La duda sobre él, por lo menos en lo que a mí se refiere, no lo he tenido nunca, porque lo he visto trabajar, he visto cómo su implicación diaria y con respecto con los jugadores, y creo que es una persona muy capacitada para poder continuar el año que viene sin ningún tipo de problema en el Recreativo. Dani, acaba de salir ahora mismo la aplicación del Recre. Se acaban de vender 18.056 entradas. No sé si Moisés quiere hacerte alguna pregunta con respecto a eso. Bueno, decirte como también aficionado, ¿no? Y Dani, ¿qué piensas, no? Del nuevo colombino, ¿no? Que se agote todas las entradas en el ascenso, ¿no? Pues la verdad que es para quitarse el sombrero. Yo creo que esta afición pues se merece muchísimo, y no todos los equipos están a la altura de ella, y ya no solo porque nos acompañen en casa, ¿no? Sino incluso por fuera. Yo me acuerdo el día de que se abrió la venta de las entradas para Segovia, cuando yo llego al estadio, la gente haciendo cola. De repente, yo antes de salir de casa, cuando me levanté a las 9 y pico de la mañana, viendo las noticias de que había gente que se había quedado por la noche, y yo cuando llegué, la verdad que yo bajé el cristal y tal, y le dije a los que estaban allí, digo, para quitarse el sombrero con vosotros, porque es increíble cómo la gente está con su equipo, ¿no? Y yo creo que eso al final
demuestra que lo que me decía Carlos en aquel momento era verdad, que la gente tiene muchas ansias de que se hicieran las cosas bien y la gente pueda disfrutar de su equipo y bueno, pues la verdad que es un auténtico orgullo y un honor pues, poder tener una afición pues del número y de la calidad del Recreativo porque es muy difícil encontrarla. ¿Cómo están los nervios, Dani? Bueno, yo soy una persona tranquila, entonces estoy tranquilo para la final, pero bueno, está claro que tenemos ahí pues mucho sentido de responsabilidad de que nos jugamos todos a esos 90 minutos, de que yo creo que si al principio de liga alguien nos dice que nos vamos a jugar el ascenso de categoría en casa en el último partido en el que te vale el empate y la victoria, yo creo que todo el mundo lo hubiéramos firmado con independencia de ese juego, ¿no?, que hemos hablado antes, ¿no? Entonces pues tenemos ese sentido de responsabilidad de saber que nos queda el último pasito que dar y yo veo a todo el mundo muy concienciado y con muchas ganas de que llegue el domingo para poder dar esa alegría a los nuestros, ¿no? Te iba a hacer una pregunta, pero la voy a obviar, porque soy muy supersticioso, Dani. Ya pasar a la siguiente. No soy supersticioso y no se va a hacer porque no quiero hacerla. Si Dani Alejo se tuviera que definir en una palabra, profesional y personalmente hablando, ¿cuál sería? Pues complicado, pero bueno, yo diría que sincero, una persona sincera para todo, para lo bueno y para lo malo, capaz de explicar las cosas como son para que se puedan entender y capaz también de poder convencer a nuestros jugadores para que firmaran por nuestro equipo y que dieran y aportaran ese granito de arena, porque además son los únicos verdaderos héroes de esta historia, ¿no?, los futbolistas, tanto el año pasado como este, que no nos quitemos que nadie tenga duda de que son los verdaderos artífices de que se pueda conseguir este logro y claro, es que también pues aunque parezca un poco populista, es que cuando al final tú o ellos perciben pues toda la alegría que llevan también a los miles de personas que están con el equipo, pues eso es un plus que no se puede olvidar. Tú tienes don de palabra. ¿Cuál es el jugador que más trabajo te ha costado convencer para que venga al Recreativo de Huelva? Pues el que más me costó, sí, no sé si lo he dicho en alguna otra ocasión, el que más me costó fue Peter. Peter tuve que ir 4 veces a Puerto Real, aparte de las innumerables llamadas de teléfono, hasta que lo convencí y se vino con nosotros. Entonces fue una pieza complicada, pero bueno, al final yo creo que él también, porque está claro que al final los jugadores priorizaban un poco la categoría, entonces de estar en segunda vez, bajar a tercera, pues claro, le generaba dudas, ¿no? Y sobre todo un jugador al final extranjero, el que está arropado por un equipo de filial de primera división, entonces bueno, pues puede tener esa duda, pero bueno, después me consta por las conversaciones con él y las comidas que hemos echado que está muy contento y que se alegra mucho de haber dado el paso que dio y está disfrutando con nosotros. Papito, ¿no? Papito, ¿Cuál es el jugador más que te ha sorprendido positivamente hablando? Bueno, pues ahí yo creo que podríamos decir que es Javi Ajenjo, ¿no? Porque es verdad que yo tenía muy buenas referencias de él, yo estuve siguiendo cuando me dijeron la posibilidad de poder incorporarlo y me transmitía y veía que nos podía aportar mucho, pero después había un matiz que es verdad que te queda ahí pendiente del tema de la juventud y tú decías, bueno, a ver cómo de verdad va a poder aguantar la presión que vamos a tener nosotros y esa responsabilidad de hacerlo bien del primer minuto, y la verdad que me ha sorprendido porque es un futbolista que tiene mucha personalidad y que rápidamente se echó también el equipo encima y la verdad que nos está dando muy buen resultado. Dani, ¿te ves capacitado para llevar al Decano al fútbol profesional? Bueno, me veo capacitado para trabajar con la ilusión que uno tiene siempre y que pone
en el día a día y al final uno piensa que con el trabajo, con la ilusión, con las ganas, con las de horas que uno le echa, pues va acotando, va recortando ese factor suerte que existe, porque al final esto es un deporte y no tenemos que olvidar incluso el tema económico, ¿no? Que también evidentemente está, y eso marca también a veces diferencias, pero yo me veo capacitado para afrontar cualquier tipo de reto, y más estando ya en la casa, conociéndola, pues mucho más fácil, ¿no? Pero sí, la verdad que sería un orgullo y uno lo afrontaría con, bueno, como hasta ahora, ¿no? Con mucha responsabilidad, mucho sacrificio y intentando ver siempre lo mejor para el Recreativo, porque todas las decisiones que yo he tomado desde que llegué, absolutamente todas, como decía anteriormente, con mis aciertos y seguro que mis errores, pues lo he hecho siempre pensando en lo mejor para el club. Y entonces pues no me arrepiento, por eso no me arrepiento de ninguna de ellas, porque lo hubiera podido, me pone en la misma tesitura un tiempo atrás y lo hubiera tomado igualmente, porque soy una persona que le da mucha vuelta a las cosas y soy muy tentón. Siempre me han dicho que soy muy tentón, y entonces pienso, repienso, y entonces bueno, cuando ya tomo una decisión, pues la tomo con todas las consecuencias. Acaba de decir que el fútbol es un deporte que también influye la suerte, pero la suerte se trabaja. Sin duda, sin duda. Yo ahí, cuando hay entrenadores a lo mejor que en la sesión de entrenamiento, pues en la semana nada más que entrena, lo que sea, los tiros a puerta, que los he visto, un ejercicio en una sesión muy puntual, después digo, cuando quiera, llegue el partido, llegue ese momento, esa situación, el futbolista cómo la afronta, ¿no? Y es verdad que cuando tú estás machacando jugadas de estrategia, machacando situaciones de ejercicios de reales del fútbol, pues al final ese factor suerte de cuando llegue esa pelotita y que el futbolista sepa exactamente lo que tiene que hacer y sepa exactamente el compañero dónde está, dónde debe estar para conseguirlo, yo creo que eso al final vamos a ir recortando esos factores suerte y al final se van consiguiendo los resultados. ¿Cómo llega, Dani, el equipo a este último encuentro? ¿Cómo lo ves? Tanto física como anímicamente. Bueno, yo creo que anímicamente muy bien, ¿no? Nadie quita que al final llevamos una carga pues de partidos importantes, una carga en la que además el equipo pues está haciendo las cosas bien a nivel incluso defensivo, ¿no? En el aspecto de que es difícil que nos hagan goles, ¿no? Eso pues requiere una capacidad mental pues grande, y yo creo que llegan en un gran momento porque, como te decía, son conscientes todos de la responsabilidad que tenemos, de la ilusión que generamos y la ilusión que hay interna también de cada uno de los futbolistas por conseguir el ascenso, que si bien es importante en cualquier equipo, pues imaginaros hacerlo en el Recreativo. Eso es un plug en el currículum de cada futbolista, que eso se queda grabado a fuego. Y eso pues es una cosa que es irrepetible. Es más, lo estamos hablando fuera de cámara antes, serías el primer director deportivo, ¿no?, en conseguir 2 ascensos consecutivos con el Recreativo de Huelva. Y me comentaba alguien antes, ¿no?, que el primero en conseguir 2 ascensos a Primera Real Federación. Sí, está lo cierto. La verdad que como la Primera Federación va a afrontar ahora su tercer año, pues ha habido 3 posibilidades de ascenso, y si Dios quiera, que tenemos la suerte y fortuna, que yo creo que sí, de conseguirlo este domingo, pues de las 3 habría conseguido 2, y creo que no hay ningún otro director deportivo que haya conseguido esa cifra. Claro, al final con todo esto ya me gustaría hacerte esta pregunta, porque no sé, ¿te arrepientes de haber rechazado todas esas ofertas que te llegaron en su momento por fichar por el Recreativo? Porque sé que te llegaron muchas ofertas y mucho interés por ti. Bueno, lo que te decía antes, ¿no? Yo soy muy tentón, pienso mucho, pero me dejo llevar, como te decía, por las sensaciones, y no me arrepiento de nada, ¿no? Tanto ahora es verdad que uno puede decir, bueno, es que si ha sido primero el primer año y ahora pues subcampeón, jugando playoff, jugando todo al final, pudiendo conseguir ascenso, ¿cómo te vas a arrepentir? Pues, evidentemente, pues no se puede uno arrepentir. Que era una afronta un poco incierta, insegura, porque al final era muy brusco el cambio. Pues sí, pero es verdad que yo confío mucho en mi trabajo y
Y yo simplemente pongo mi granito de arena para que esto funcione, porque lo que he dicho antes, ¿no? Aquí el mérito y los protagonistas y los héroes son los futbolistas, y yo lo único que hago es que todo sea lo más fácil posible para todos, y también tengo que decir que hay elementos que uno a veces no lo percibe, y a veces la estabilidad de los clubes, ¿no? Yo creo que en todo este tiempo ha habido en estas 2 temporadas una estabilidad a nivel institucional muy importante, una seriedad en los pagos, una comunicación y una unión de todos, ¿no? Desde los futbolistas hasta los trabajadores. Yo creo que eso es lo que realmente hace que las cosas salgan bien, ¿no? El hecho de tú tener un personal en el club cualificado y un personal que yo, cuando a los pocos meses yo se lo decía a Rodolfo, al médico, digo, es un auténtico placer estar rodeado de gente tan capacitada y tan preparada y mirando por nuestro club, ¿no? Porque al final yo ya mimetizo y es que yo soy ya del Recreativo. Entonces, pues claro, es que es complicado, ¿no? Al final siempre, bueno, uno es lo que te toca, ¿no? Llegas a un sitio y no sabes lo que hay, pero cuando tú ves la calidad humana que hay, el trabajo, y la verdad que tú dices que estas cosas no pasan porque sí, pasan porque al final hay un gran ambiente desde arriba abajo y abajo arriba, ¿no? Y eso la gente no le presta mucha atención, pero es muy, muy importante. Bueno, Dani, ¿tienes alguna espinita de algún error, una equivocación que has realizado en el Decano? ¿Algún fichaje, alguna renovación, alguna decisión? Bueno, yo las espinas que tengo son de las que no he podido conseguir los jugadores que a veces yo me he propuesto que vinieran, ¿no? Porque es verdad que a veces pues uno le presta mucha atención e ilusión a ciertos futbolistas, y a lo mejor pues ha estado con ellos hablando 2 o 3 semanas con su agente y demás, y luego al final pues no se ha podido dar su incorporación, ¿no? Y eso quizás es la espinita que yo me quedo, porque como te he dicho anteriormente, todo lo que hemos vivido, es lo que nos ha traído hasta aquí, y yo estoy muy orgulloso de ese proceso que hemos tenido para encontrarnos en el momento que nos encontramos hoy. Ya vemos que eres muy peleón, porque al final a Trapero te lo trajiste al final. Sí, sin duda. Yo, si no lo digo, reviento, porque al final esto es así, solamente nos fijamos a nivel profesional. Pero tú, cuando vienes al Recreativo, haces un gran esfuerzo, ¿no? Porque tú tienes tu casa en Algeciras, a tu mujer, y a punto de ser papá allí. Sí, la verdad que tanto a nivel como profesional, pues yo dejaba mi despacho, como a nivel personal, pues al final, imagínate, mi primera hija pues nace el primer día de pretemporada, y yo recuerdo ese domingo saliendo de casa a las 4 de la mañana para llegar de Algeciras a Huelva, y mi mujer me decía: ¿de verdad me vas a dejar aquí con los dolores y que voy a irme para el hospital? Y bueno, pues sí, porque uno tiene también la responsabilidad del trabajo, y vine, estuve en toda la sesión de entrenamiento, y cuando terminó pues salí para Algeciras, y tuve la fortuna de poder llegar a tiempo y ver nacer a mi hija, que es lo más bonito que ha pasado. ¿Te lo ha perdonado tu mujer o no? ¿O todavía te lo guardas? Sí, no me la ha perdonado porque ya, bueno, me conocía ya en el mundo del fútbol. Es además muy futbolera, y la verdad que me entiende muy bien y me soporta, a veces incluso las largas noches de llamadas, ¿no? Que yo recuerdo algunas veces estar hasta las 1:30, 2 de la mañana al teléfono con algún representante y demás, y me decía: esto no es posible, la gente no duerme, y yo decía: sí, y tendrán ganas de dormir, pero yo tengo que intentar a ver si lo convenzo para que vengan. Y entonces, bueno, pues al final estar bien acompañado pues es siempre un plus, y en este caso pues tengo una mujer maravillosa. Qué bonito. ¿Estará aquí el domingo o no va a poder ser? Yo voy a intentar que esté aquí con mi hija para que podamos vivir todo un momento de alegría que será seguramente inolvidable para el resto de mi vida. ¿Será ese el momento más feliz
que hayas podido vivir aquí en tu estancia en Huelva? Sin duda, sería la segunda vez de ese ascenso, pero yo creo que al final el primero fue especial, porque yo nunca había ascendido en un museo del club. Viendo el partido online fue emocionante porque fue un momento, como te decía, distinto, pero ahora pues en casa con tu gente, con casi a reventar de público, pues va a ser una cosa imborrable. Si lo va a ser con los futbolistas, imagínate nosotros que no estamos en las jugadas ahí, y va a ser un momento, bueno, único. Bueno, Dani, ¿ha hecho alguna amistad importante aquí en Huelva, en nuestra Huelva? Pues bueno, he hecho muchas amistades, ¿verdad? Que yo soy una persona que marca mucho distancias, pero después al final la gente que me conoce, pues le choca un poco esa primera capa de seriedad, ¿no? Y después pues la cercanía que uno tiene, pero he encontrado gente pues también muy buena y maravillosa que te ha alentado en los momentos más difíciles que uno a veces pasa, y la verdad que al final uno lo agradece, ¿no? Porque uno está fuera de su casa y se ve un poco, bueno, pues la expresión no es solo, pero sí es verdad que con una situación de, bueno, que a veces le falta a uno un feedback exterior de que se puede percibir que uno no tiene, porque uno no es de aquí. Entonces, pues se encuentra uno en esa situación que no tiene esa ayuda, pero la verdad, como te decía, me encontré con gente muy afable y que sin duda pues ya forman parte de mi agenda, o sea que ya no se escapan. ¿Os vas a preguntar tú, Matías? Pues mira, retomando lo de antes, que son muchas horas las que dedicas. Nos has dicho que desde por la mañana hasta por la madrugada al final estás con el teléfono liado. ¿Te sobra tiempo para algún hobby? ¿Qué te gusta hacer aparte de tu trabajo? Pues mira, me gusta pasear. No vale como Joaquín, vuelvo al tenis. No, me gusta pasear para desconectar un poco y pensar en mis cosas que no sean del tema futbolístico, pero la verdad es que no he tenido tiempo. Cuando tú estás tan metido en un proyecto y te absorbe tanto, pues al final te pasa lo que a mí, que yo vine con muchos menos kilos de los que vine y he cogido un peso de no hacer nada al final, porque estás pendiente del teléfono, estás sentado, y al final pues no te mueves, y eso es algo que yo personalmente no me lo puedo permitir, porque bueno, yo fui donante de riñón y no debería de coger peso, pero al final, lo que te decía, te embarcas y te focalizas y no más que ves recre y uno se deja un poco. Entonces, bueno. En relación a esto, claro, porque al final el recreativo es tu vida. Desde que te levantas hasta que te acuestas, te vuelves a levantar, es recre, te acuestas de nuevo. ¿Duelen las críticas que uno recibe después de tanto trabajo y tanta dedicación? ¿O uno intenta dejarla a un lado? Bueno, yo soy una persona que no mira mucho los perfiles sociales, ¿no? Tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Facebook, pero bueno, lo he utilizado como herramienta de trabajo muchas veces para hablar con ese futbolista que me gusta y que quiero saber su situación y no sé quién lo lleva, y en vez de preguntarle a uno a otro y mostrar mis cartas, ¿no? Pues lo he utilizado para eso. Muchos de los jugadores a lo mejor que han venido este año pues pueden dar fe de que los he contactado por las redes sociales, y entonces pues no lo miro. Si es verdad que al final los tuyos, tu familia, mi mujer que está pendiente pues desde Algeciras, pues sí es verdad que los lee, que al final te los cuenta, y uno a veces, bueno, pues siente uno que hay decisiones que a veces son impopulares, pero que hay que tomarlas por el bien del club, y eso a veces no se entiende, porque también es verdad que no tenemos un espacio donde explicarlo, donde exponerlo, donde ver los razonamientos, y bueno, pues al final hay mucha información que se pierde en el camino. Pero como te decía, yo como todas las decisiones que tomo
van enfocadas pensando que es lo mejor para el club, pues al final no es que no me importe la opinión de los demás, pero sí es verdad que entiendo que alguien la tenía que tomar y en el aspecto deportivo pues soy yo. Y entonces pues no me pesa el tomar cualquier tipo de decisión, por muy dura que sea, si iba a ser bueno para nuestro club. Dime, Dani, 2 jugadores intocables de la plantilla para el futuro, para futuras campañas. Es que me encantan nuestros jugadores, entonces es complicado. Yo sabía que algo iba a decir. Es difícil, ¿no? Es difícil personalizar porque yo creo que todos además están dando todo lo que tienen, un nivel muy alto. Y bueno, yo sí a lo mejor resalto a uno, porque yo creo que también es de mención, porque no solemos casi nunca el resaltar la figura de los porteros, ¿no? Yo creo que Rubén, yo creo que hay que resaltarlo. Me acuerdo cuando lo firmé que no, esas críticas que hablábamos antes no eran muy positivas, y yo creo que él ha demostrado que él estaba muy motivado por estar aquí, ha dado un nivel excepcional, su nivel, porque es un gran portero y de unas grandes cualidades, y bueno, pues muy contento porque él esté, y seguramente pues estará muchos más años con nosotros. Yo se lo dije a Rubén, digo, conociendo a Emilio, te diría, ¿qué haces yéndote a Recreativo? Porque lo conozco. Sí, además, bueno, yo el año del ascenso en Algeciras fue un portero que toqué para que se viniera, y tuvimos unos transfer ese año que se fue para Melilla, y como te decía antes, soy tentón, pero soy una persona de idea muy fija, y igual que dijiste lo de trapero, cuando a mí hay un futbolista que me gusta, intento tenerlo sí o sí conmigo, porque confío en lo que nos puede aportar, y fue de las primeras incorporaciones que hice para el Recre, ¿no, Rubén? Dani, has estado en varios equipos, sí es cierto que algunos de menor calado, no te voy a decir peores, pero sí de menor calado que el Recreativo de Huelva, pero de todos los campos que has visitado, ¿cómo definirías la afición del Recre? Pues única. Eso sí, la palabra te la digo yo, única. No, porque tiene mucho mérito, ¿no? Irnos a los campos que no hemos ido el año pasado, que es verdad que estábamos muy cerquita, pero oye, que había que echarle ganas de ir a ver algunos partidos y algunos campos en concreto, y luego, bueno, pues saber que están ahí, que te arropan, como te decía, no solamente en casa sino fuera, pues la verdad que está a la altura de muy pocas aficiones del país, y bueno, honrado porque al final la he podido también disfrutar, ¿no? ¿Qué le dirías a todo aquel que no conozca esta afición y que no conozca este club? ¿Cómo publicitarías al Recreativo de Huelva? Bueno, pues la publicidad diciendo que es una afición muy exigente, porque bueno, atesora un elemento que no la tiene cualquiera, que es los guardianes de un legado como el del Recreativo, pero que siendo esa exigencia, pues también pues capaz de valorar pues todas las situaciones positivas que se produzcan, y a mí no me cabe duda que al final pues la gente se va a quedar con lo positivo de todo, porque al final es lo que nos marca, ¿no? Sí, es verdad que hay gente que intenta siempre quedarse quizá con lo malo, pero yo creo que estas 2 temporadas van siendo fechas significativas para el recreativismo, y yo espero y deseo que al final por la historia se pase por una situación que bueno, que no debió pasar, porque no se debió descender, pero también que se recuerde porque hubo entereza, hubo una decisión clara de todos, me refiero del club, de afición, en que esta situación la íbamos a solventar de la manera rápida, y oye, lo que vamos a poder conseguir si lo logramos
yo creo que va a tener muchos méritos de descender esas dos categorías, pero automáticamente recuperarlas, y yo creo que va a ser muy, muy meritorio. Yo creo que es muy deseado por todos, por la afición, por el club, por los jugadores, por el entrenador, y yo creo que nos la merecemos, ¿no? Nos merecemos todos que lo logremos, y yo espero que el domingo lo disfrutemos, que todo el mundo esté con el equipo, que todo el mundo esté animando, que todo el mundo esté alentando a los nuestros, que esté en cada jugada, en cada balón dividido, en cada córner, en cada centro, y que disfrutemos y después nos bañemos en la fuente como Dios manda, y que nos sintamos todos con que hemos conseguido lo que era muy difícil, pero que ha sido recuperar lo que es nuestro. Yo, mi última pregunta, primero recordarte que has prometido que te vas a bañar en la fuente, estaremos muy atentos. Y sí, vamos a grabarlo, o sea. Y después, ¿qué le dirías a la afición? A esa afición que va a llenar el Nuevo Colombino el domingo, que va hasta aquello a reventar. Ya se han citado, ¿a qué hora? A las 12 del mediodía creo que están ya animando, ya andan por las calles hasta el Estadio Colombino, recibirán al equipo. Y ya en el calentamiento ya va a estar el estadio lleno. ¿Qué le dirías tú a la afición desde aquí? Sí, lo que te decía antes, ¿no? Que disfruten, que estén con su equipo, que los alienten, que yo estoy convencido de que los futbolistas y todos se van a dejar la piel para poder conseguir ese ascenso que todos queremos, y que estén animando desde el primer minuto hasta el final, porque espero que el futuro nos depare una alegría inmensa y que la recordemos por mucho tiempo. ¿Alguna preguntita que quieras hacer antes de finalizar? Pues yo la última pregunta la voy a hacer, Dani. ¿Qué puedes decir, no? El apodo que tenemos los aficionados de Recreativo, que estamos locos de la cabeza. Yo soy de Algeciras, y dice que los Algeciras son especiales, entonces yo creo que soy también un pequeño loco de la cabeza. Entonces, a mí me encanta porque lo que he dicho antes, ¿no? Ir a cualquier sitio de los más recónditos que hemos ido y encontrarte a la afición que está contigo y que te sigue, para estar con su equipo y para animarlo y para disfrutarlo, y también a veces para sufrirlo, ¿no? Porque al final muchas veces pues no hemos podido ir con un mal sabor de boca, pero que automáticamente la siguiente semana hemos vuelto a estar ellos. Oye, pues la verdad que súper agradecido, y que sigan siendo así. Pues Dani, hemos terminado la entrevista. Yo, si quieres decir algo a la afición antes de que la finalicemos del todo. Pues yo ahí voy a ser cortito, porque ya lo he dicho ya en un par de ocasiones, pero yo espero que acudan a la cita que vamos a tener en la fuente, porque y estoy convencido que lo vamos a lograr, y que va a ser un día inolvidable. Espera, una última. No te voy a preguntar resultados, ¿vale? No sé si la tuya... ¿Que nos vayamos a la fuente? ¿A las 10 o a las 10:30? Yo me aventuro más a eso de las 12, pero porque yo creo que al final el partido, si me piden la opinión, yo creo que lo vamos a terminar en los primeros 90 minutos, no vamos a ir a la prórroga, pero va a ser un momento, yo creo y espero, como te decía, de mucha emoción, y de todo el mundo, me imagino que saltará al campo. Viviremos una escena, yo creo que muy bonita, también allí. Luego intentaremos arrastrar a los jugadores hacia adentro, que eso al final supone un pequeño pérdida de tiempo, y luego también pues nos daremos un poco de margen para que todos puedan estar en la fuente y poder salir para allá. Entonces yo me apunto más bien que sobre las 12, puede ser una buena hora para poder acudir, y no que sea muy tarde, porque yo creo que al día siguiente es laborable, y sobre todo yo creo que también es muy bonito de que haya mucha afición joven que pueda disfrutar del ascenso, igual que lo vivió el año pasado, y yo creo que así vamos sentando las bases de un recreativismo pues con más juventud, y que vayan creciendo en estas victorias que son bonitas, y que al final te va haciendo afición, ¿no? Pues si os parece, pues ponemos punto y final a esta entrevista.
Nos despedimos de Dani Alejo conociendo un poquito más sobre su vida, sobre su trayectoria. Llegó al Recre sabiendo de la importancia de este club, de la relevancia que tenía en el mundo del fútbol en España. Se llegó sabiendo lo que tenía que hacer, teniendo las cosas claras. Puede sumar este domingo su segundo ascenso con el Recre y, como bien nos ha dicho, siendo un recreativista más. Darte las gracias, Dani, por darnos esta oportunidad de que Sport Huelva te entreviste en el momento más cool de la temporada, y ya sabes que aquí tienes tu casa para lo que necesites. Pues muy agradecido y espero que no sea la última y que vivamos muchos éxitos y muchos triunfos de nuestro recreativo.